como las grandes películas de todos los tiempos, ¿no? Una historia inmensa, grandiosa en todos los aspectos. Sí, sin duda la obra maestra de Kusturica Sí, y, y que, bueno, esta secuencia en particular creo que provoca, o sea, enchina la piel, o sea, tiene muchas sensaciones, enchina la piel, esboza sonrisas, tiene una carga de humor enorme, sí, claro. de pues de símbolos, Significados muy profundos sí, sobre la guerra y sobre la fragmentación de Yugoslavia. sí, porque bueno, este es el final de la película, hay que decirlo, Sí, y pues ya vimos a Yugoslavia literalmente en algún momento de la película la vimos sangrar, la vimos a los hermanos matarse entre sí, así es. y en esta secuencia los muertos están vivos, los muertos han regresado con los vivos, los que alguna vez se mataron se piden perdón y yo creo que Kusturica la cierra magistralmente la película con el discurso que Jovan hace al final de en esta nueva tierra formaremos nuestros hogares y construiremos nuestras casas, invitaremos a los amigos. Yo creo que para el yugoslavo seguramente le provocó más de una lágrima. No, bueno. O sea, y ver literalmente en la película, aquí ya no es ningún simbolismo, es la tierra literalmente se parte, se divide Sí, no, y desaparece, ¿no? Se sí, va. gráficamente se fragmenta. Sí. Entonces, yo creo que en parte ese es el compromiso de Kusturica que tiene pues de recordar su historia, recordar su país. La frase que le dice de ¿me perdonas? Sí, Y dice puedo perdonar pero no no olvidar. puedo olvidar. Entonces yo creo que también en eso engloba Kusturica la esencia de la película, el no olvidar que alguna vez hubo un país, el no olvidar pues esa guerra absurda, esas luchas entre etnias, entre religiones, entre intereses políticos, económicos. Y entre los que se consideraban hermanos, Sí, ¿no? exactamente. De Yo, hecho, sí, hay no, adelante. en otro momento de la película, un personaje dice, una guerra no es una guerra hasta Exactamente. que mata a su hermano. Eso te iba a decir, sí, claro. Entonces, y también hay un dejo de optimismo en la película, ¿no? En este final. O sea, vemos a la gente bailar, están en una celebración, eh, están comiendo, están en una fiesta, y a pesar de que están en ese momento triste de la separación de su tierra, están en una celebración. Me gusta mucho cómo Kusturica define esta película. Él la llama la celebración de una identidad que se ha perdido. Sí, Eh, fuertísimo, ¿eh? pero es la celebración, volvemos a lo mismo, lo que le gusta a Kusturica hacer, por un lado construir y por el otro lado la destrucción. Sí. Y en esta estamos viendo una destrucción de un país, pero al mismo tiempo el emerger pues, Sí, de algo nuevo. hay esperanza, siempre hay esperanza. Y es lo mismo en la vida, es un milagro que platicamos al principio. Hay esperanza, hay este sentido de que la vida sigue y además una alegría innata, parece, del yugoslavo de seguir disfrutando la vida, ¿no? E incluso el personaje de Jovan en este discurso final menciona este asunto de agradecer lo que la tierra les da, aprovecharlo y bueno, seguir con lo que les queda. Vamos a ir a una pausa, regresamos para seguir hablando de Underground, de La vida es un milagro, de Mir Kusturica. Como se darán cuenta, es un cineasta al que no le importan mucho de pronto las formas o los métodos muy rígidos, pero que alcanza una profundidad a través de este surrealismo y a través de estos símbolos que utiliza en sus cintas que pocas veces en el cine se puede ver. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de Emir Kusturica. No se vayan, esto es A Ver el Cine.
muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre Emir Kusturica. Para ello nos acompaña Óscar Flores Solano. Ya vimos las dos secuencias del día de hoy. La vida es un milagro, película del 2004, y esta gran obra Underground, que en México se subtituló de pronto como Había una vez un país, que es la frase con la que inicia y con la que termina la película. La película empieza diciendo había una vez un país y su capital Belgrado, y lo último que dice el personaje de Jovan es precisamente esto, ¿no? Que había una vez un país, aunque al final vemos un letrero que afirma que esta historia no tendrá fin, ¿no? Una película que ganó el Festival de Cannes en 1995 y en lo que estamos absolutamente de acuerdo, una obra magistral. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y mencionabas antes de la pausa el Kusturica, el cineasta que no, a lo mejor no preocupado por las formas, irreverente. Y yo creo que hay que agradecer ese cine arriesgado, sí, porque pues bien no fue complaciente con nadie. Finalmente quiso hacer la película que él tenía en mente. No intentó agradar a nadie, estoy seguro. Bueno, y él mismo lo dice, que con esta película pues tuvo pues las opiniones encontradas de los que creían que era como una propaganda política, y a favor y en contra de Tito. Y él dice, bueno, si tienes esas opiniones es que estás en el camino correcto, ¿no? Porque él lo reconoce, que pues él tuvo toda la libertad, no se vio coartado por nadie. Y el resultado es ese, el cine arriesgado que vemos, y atrevido a contarlo de manera pues como él quiso. Con desparpajo, ¿no? Sí, y con esas influencias que sí, yo creo que son muy evidentes. Yo creo que hay siempre un toque surrealista en sus películas, esta constante de la música que ha sido pues parte fundamental de su cine. De hecho, pues Goran Bregovic y su sí, propia banda se hicieron muy famosos a partir de su película. Histórica, que es música, hay que mencionarlo, con gitana, ¿no? Es un toque absolutamente gitano, claro, y que aparece en todas sus cintas, y que en Underground específicamente es fundamental para narrar la película, ¿no? Sería imposible entender Underground o disfrutarla de la misma manera sin la presencia de la música de Goran Bregovic y de esta banda gitana que siempre acompaña a los personajes, a veces sin ninguna razón lógica, ¿no? Sí, y ahora que mencionas a los gitanos, es otra como obsesión que tiene Kusturica. Sí. Bueno, en esta película no se ve tan reflejado, pero en sus anteriores, en Tiempo de Gitanos. Tiempo de Gitanos, tiene una película que se llama Tiempo de Gitanos. Sí, y bueno, hay un reportaje que le hacen en la televisión francesa donde le preguntan si él intenta como ensalzar a los gitanos, y él dice que más bien siente una admiración por ellos, por esa vitalidad que tienen, por esos procesos espirituales que viven de manera natural. Pone el ejemplo de pues los gitanos a los 12, 13 años están viviendo los procesos espirituales de un chico de 18 o 20 años, y de manera muy natural. Entonces yo creo que esa influencia gitana también se ve reflejada en esa vitalidad, en el colorido, en el desparpajo, en las ganas de vivir, que a pesar de las condiciones adversas, pues tienen sus personajes, ¿no? De no dejarse derrumbar por la adversidad. Sí, a mí en estas secuencias, las dos que hemos visto, me sorprende también, sobre todo en la segunda, cómo puede jugar entre los niveles de lo personal de sus personajes y al mismo tiempo llevarlos a los niveles de lo político y de la realidad de su país y de la realidad de millones de personas, ¿no? Creo que es una habilidad muy especial, un guión extraordinario, como bien lo dices en la cinta, y el mensaje principal, creo, de la película es esta situación de que una guerra no es una guerra hasta que un hermano mata a otro hermano, ¿no? Y sucede en un momento totalmente climático del film en la que un hermano asesina a palos al otro, ¿no? Entonces,
este perdón del final, este volver a empezar, tener una esperanza por el futuro, con personajes además de los que el espectador yo creo que se ha amistado también, ¿no? O ha llegado a tener una cercanía emocional con ellos, porque son personajes muy carismáticos, y al mismo tiempo estamos viendo en estos diálogos la realidad de décadas o el sentir de décadas de todo un país, ¿no? Es un cineasta inspirado en aquella época, y que bueno, por supuesto hay que seguirlo muy de cerca en todo momento. Sí, yo insisto en su compromiso. Él mismo dice que en algún momento de su vida tuvo como la disyuntiva de encaminarse al cine de las grandes masas o al cine de pequeños foros. Y él decía, bueno, con que tenga un público suficiente, me doy por bien servido. Y yo creo que ese compromiso consigo mismo y con su historia lo llevó, a lo mejor no es el cine hollywoodense de taquillero, pero ha llegado a más gente, yo creo que de la que él imaginaba llegar, y sin perder su identidad y sin dejar de contar las historias que él ha querido contar, pues con ese estilo ya muy característico, que también hay que decirlo que no es un estilo fácil de ver, ¿eh? O sea, No, y lo platicábamos en el corte, no es fácil, ¿no? Hay que entenderlo y hay que meterse un poquito. sí. Yo recuerdo en su lenguaje, ¿no? Hay que entrar de una manera especial. Yo recuerdo la primera vez que vi Underground, recién había salido, a lo mejor con 2 años de diferencia de su estreno en el 2006, la habré visto. Sí. En esa primera vez me dejó muchos vacíos, o sea, no debo reconocer que no le entendí al 100%. Me gustó mucho ese cine rejuvenecido, ese cine muy diferente al que normalmente estábamos acostumbrados a ver, y fue hasta la tercera o cuarta lectura que le fui entendiendo tanto a la historia, porque también la historia de Yugoslavia es compleja, entonces... Pero también entender lo que te está tratando de decir, claro, el director. Sí, sí. Tenemos que irnos, nos falta comentar que además es un gran director de actores, creo, en todas sus películas hay actuaciones extraordinarias, el personaje de Marco en Underground me parece que bueno, es una actuación inmensa, pero como siempre se nos acaba el tiempo. Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Enrique, gracias a ti y ya volveremos a hablar. Sí, con todo gusto. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de A Ver el Cine. Recuerden, mi Twitter es @malacar. Fue un gusto hablar de Mir Kusturica, ahí podemos estar en contacto y platicar más al respecto. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora, aquí en A Ver el Cine. Muchísimas gracias.